Ahora sí, les doy la bienvenida, chiquillos. Muy buenas tardes a todos y todas. Espero que estén súper, súper bien. En lo particular, yo también, bastante bien, regresando de un viaje express que hice al sur para poder disfrutar, digamos, salir a arrancar un poco la ciudad. Em, Así que, por esa razón, ayer llegué, digamos, bastante tarde, así que no quise, digamos, abrir la prueba anoche porque hubiese tenido que hablar en el grupo a las 12 de la noche y no me pareció correcto. Así que preferí, digamos, levantarme cierto temprano o relativamente temprano y avisarles, cierto, que la prueba se iba a habilitar la segunda instancia, ¿ya? La segunda instancia. Entonces, entendiendo eso, ¿cierto? Hoy día nosotros vamos a avanzar con contenidos que son parte de la llamada, ¿cierto? De la tercera prueba, que deberíamos tenerla nosotros el jueves, perdón, ¿ya? El jueves. Entonces, ahí, ya. El jueves entonces, ¿cierto? Vamos a tener la tercera prueba y pensando, ¿cierto? En ello, la recuperativa la dejaríamos para el próximo lunes, para que no tengamos cierto mayor inconveniente y ahí no nos compliquemos la existencia, ¿cierto? Ni ustedes ni yo. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta acá, chiquillos? Sí, profesora. ¿Me escuchan bien? ¿O estoy...? Es que no sé si hay alguien con un problema con el teléfono o es mi audífono que suena. Profesora, ¿se Sí, hola escucha? Lady. Sí, ahí la escucho. Buenas tardes. Es Hola, que hola. lo que sucede, profesora, es que yo el día jueves no pude hacer la segunda prueba. Como me vengo recién reincorporando, entonces quisiera saber qué día se va a hacerse ahora para poder hacer la prueba, Lady, la segunda prueba que día se abre. ya, súper. Qué bueno que me lo preguntó porque, como había dicho hace unos minutitos atrás, y de hecho lo dejé avisado hoy día en el grupo también, la prueba recuperativa se abrió hoy día a las 3:30 de la tarde y se cierra mañana a las 4 de la tarde. Ah, ok, ya ¿Ya? entendí. Entonces, ahí Ya, está la segunda instancia, ¿cierto? Que es la recuperativa para la gente que no había hecho la prueba 2, ¿ya? Por los diferentes ok, motivos, digamos, que tuvieron. ¿Ya? ya, muchas gracias. Ya, de nada. Entonces, de hecho esto, ¿cierto? Vamos a partir de inmediato con lo que habíamos estado un poco hablando. Hoy día, chiquillos, vamos a partir hablando de las emociones, entendiendo que lo que hoy día vamos a ver, ojo con esto, más lo que veamos el día jueves, ¿cierto? Va a corresponder a nuestra tercera prueba. Ya reitero, tercera prueba. ¿Ya? Y la próxima semana, ¿cierto? Ya estaríamos cerrando el módulo, por lo tanto, la próxima semana tendríamos la última prueba. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Estamos más o menos profesora. claros en el cronograma, ¿cierto? Sí, entonces el jueves 13 hay prueba y el lunes 17 recuperativa. Y la otra semana ya estaríamos terminando con Ya estarían terminando con este módulo. ya. Exacto. Y como les dije, ¿cierto? Mi intención es que no quede nadie con pruebas pendientes al finalizar este módulo, ¿ya? Por eso estamos haciendo las recuperativas, no esperando hacia el final, para que la idea, ¿cierto?, es que todo el mundo se pueda conectar, pueda avanzar en las pruebas, ¿cierto? Y así no se atrasan y no quedan pendientes entre un módulo y otro, como fue lo que sucedió, digamos, eh, con la prueba 4 creo, que me parece que fue la de ustedes, ¿cierto? La del otro módulo, que quedaron algunos colgados entre que empezaban este, que terminaban el otro. Entonces, en esas situaciones yo prefiero, ¿cierto? Como les dije antes, no, em, no hacer eso para que puedan irse tranquilitos, ¿cierto? Al otro módulo ya con todo cerrado. Ahora, entendiendo esto entonces, nosotros la semana pasada, ¿cierto? Ya avanzamos bastante en lo que eran, ¿cierto? Las situaciones referentes a la gestión de las emociones,
¿cierto? Nosotros dijimos la semana pasada que nosotros somos personas que tenemos habitualmente un alto desgaste desde el punto de vista emocional. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos, ¿cierto?, a estudiantes que tienen o que van a tener problemáticas que a nosotros nos van a tocar fundamentalmente la fibra interna. Y eso, por lo tanto, nos genera, ¿cierto?, una necesidad de poder afrontar esas emociones. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener? Primero, ¿cierto? Si tuviéramos que hacer una recomendación sobre esto, primero, tener espacios propios de autocuidado, sea que ustedes, ¿cierto?, hagan ejercicio, sea que ustedes se despejen, ¿cierto?, un rato, pero la idea es que no se guarden esa carga o esa presión que tienen, porque en el fondo, como ustedes se dieron cuenta, las emociones no van a desaparecer por el hecho de que nosotros nos quedemos en silencio. En segundo lugar, obviamente aprender, ¿cierto?, a establecer algunos límites, comprendiendo, chiquillos, que nosotros vamos a poder resolver algunas cosas los estudiantes, pero nunca vamos a poder resolver todo. ¿Por qué? Porque como decíamos, ¿cierto?, la semana pasada, no todo depende de lo que nosotros hagamos. Hay otros estamentos e incluso, ¿cierto?, los padres tienen que definir y tienen que entender, ¿cierto?, que ellos también son responsables de lo que les pasa a los chiquillos. Ahora, lo más importante también es tener gente que a nosotros nos pueda contener. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿qué los contiene a ustedes cuando están en situaciones de estrés? ¿Qué me dirían? Nadie. Es que depende. ¿Ya? ¿De qué depende? Por ejemplo, si tengo hijos chicos, no me pueden contener mis hijos chicos Por porque supuesto. no me pueden no me pueden ver llorar, por así decirlo, pero según el círculo de amistad que uno tenga, igual la familia, y si no tenemos a nadie, pues morderlo la lengua y respirar profundo y tragarlo, o sea, eso. Eso sí. José Luis, usted decía que no tenía a nadie. Lo pregunto solo por curiosidad, por si acaso. Sí, no, 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 si tengo personas a mi alrededor. Pero es que cuando uno está en una situación así de dificultad, de problema, trata de resolverlo uno y no trata en lo posible no llevarle el problema a otro. Entonces, a la final, el estrés pasa como que se va solucionando solo en el fondo. Puede ser que a lo mejor usted tenga las herramientas de gestión necesarias a las emociones para controlar el estrés, pero no se pierdan de vista en algo, que no siempre el estrés es controlable. Y cuando nosotros nos estamos dando cuenta, ¿cierto?, de que estamos demasiado sobrecargados, hay que buscar un mecanismo de contención. Eso puede ser o un espacio propio para poder relajarse, o en definitiva, ¿cierto?, buscar a alguien que a nosotros nos pueda contener cuando estamos en esas situaciones. A eso es lo que voy. Ahora, ¿de qué va a depender? De varias cosas. Primero, del círculo que a usted lo rodee y por otro lado también de las herramientas propias de gestión de las emociones que yo tenga. ¿Ya? Porque, ojo, a veces efectivamente yo puedo votar mis emociones por mí mismo y no necesito necesariamente, ¿cierto?, apoyarme en otra persona. Pero si no puedo, debo buscar una manera para poder hacerlo. ¿Me explico? Sí, profesora, pero yo en lo personal pienso que no sé, en mi punto de vista, uno siempre necesita de otra persona. No, uno no puede ser tan así como, no, es que a veces mis problemas son míos y yo los enfrento y está bien, pero siempre se necesita de alguien, de otra persona. Exactamente, Marisol. Yo en eso estoy de acuerdo con usted, ¿ah? Yo la verdad es que, para serles honesta, en el año pasado, por ejemplo, me vi sobrepasada varias veces y tuve que abrirme, ¿cierto?, a la posibilidad de poder conversar con otras personas. ¿Por qué? Porque en el fondo también es cierto que hay algo que sucede mucho cuando uno está en puestos, por ejemplo, de más poder o de más, digamos, jerarquía. También, chiquillos, afecta lo que se llama la soledad del poder. Entonces, cuando uno evidentemente se siente retado, ¿cierto? O, digamos, cargado de emociones, hay que salir a
digamos, conversar con otro. Por lo tanto, Marisol, sí, absolutamente. Yo creo y estoy convencida de que uno necesita habitualmente a alguien para poder conversar. Ahora, ¿qué es lo que les va a pasar también a ustedes? A veces ese otro alguien va a ser un compañero de trabajo. Lo que sí, cierto, va a ser es que en esas conversaciones va a ser inevitable que ustedes terminen hablando los chiquillos. Pero siempre, cierto, si ustedes están muy cargados, busquen una forma de poder, digamos, liberar esas emociones, porque guardárselas tampoco es el camino, ¿ya? Salvo que tengan muy buen manejo de sus propias emociones, que es un tanto difícil, pero si no lo tienen, siempre es mejor buscar a alguien para poder contener, ¿cierto? Conversar, apoyarse, etcétera. ¿Estamos claros hasta acá, chiquillos? Sí, profesor, lo que yo en el caso mío Ujú. trato de, en lo posible, nunca llevar algún problema o alguna dificultad a mi casa. Trato de que el hogar no se vea involucrado en las cosas del trabajo. Es una cosa totalmente independiente, no tiene, pienso yo que no tiene por qué la familia sufrir dificultades del trabajo. Tiene que ser un ambiente hogareño de hogar diferente. En eso, créame que también estoy bien de acuerdo, ¿ya? No necesariamente la persona que a uno lo contiene es de la familia. Ojo ahí. Puede ser quizás, como les decía, un compañero de trabajo, poder conversar de lo que les pasa diariamente. Pero también es cierto que involucrar excesivamente a la familia genera otra dificultad porque terminan todos tensos a causa de aquello. Sí, en eso estoy de acuerdo, José Luis, y lo he visto, de hecho, con compañeros, ¿ya? Compañeros de colegio, profes, digamos, que les pasa eso, ¿ya? Ahí también hay que establecer ciertos límites. Por ejemplo, ¿qué cosas le puedo contar a la familia de lo que está pasando en el colegio y qué otras cosas no es conveniente que las cuente, sino que busque, cierto, un externo para poder hablarlo? ¿Estamos claros hasta acá? Sí, profesor. Bien. Sí, profe. Entonces, vamos a pasar, ¿cierto?, a este quinto tema, que son los conflictos, el manejo de las técnicas, ¿cierto? Y cómo vamos a tratar de resolver el conflicto. Si yo miro esta imagen, ¿qué entienden ustedes por conflicto? ¿Qué es el conflicto según ustedes? ¿Eh? Ya, dos alumnos peleando, ya, pero en la vida en general, ¿qué es un conflicto? ¿O cómo lo entienden ustedes? Cuando, Ujú. bueno, dos personas tienen distintas ideas, puede ser, y no respeta uno al otro, ahí se crea un conflicto, creo yo. Eso es. Puede ser por ahí. Primero, hay un choque, ¿cierto? Entre dos personas, entre opiniones, entre pensamientos, ¿cierto? Que no logran resolverse mediante la conversación y mediante un acuerdo. Por ende, el conflicto, ¿cierto? El ejemplo pueden ser dos estudiantes peleando, pero lo cierto es que los conflictos van mucho más allá. Yo no necesariamente tengo peleas con una persona, pero sin embargo puede que hayan actitudes o hayan pensamientos de esas personas que a mí me compliquen. Por lo tanto, ¿estoy en un conflicto ahí? Sí, naturalmente sí. ¿Ya? Vamos a ir a profundizar un poco, ¿cierto?, lo que estamos hablando. Los conflictos en general, chiquillos, no son algo malo, pero sí el conflicto, ¿cierto?, se produce cuando hay visiones, pensamientos, opiniones, características que son contrapuestas y que en el fondo, ¿cierto?, yo no puedo resolverlo mediante la conversación, no puedo resolverlo mediante el diálogo y empiezan a generar, ¿cierto?, una tensión que afecta tanto a esas personas que están en ese conflicto o
eventualmente a todo el círculo que está rodeando a estas personas. Por ejemplo, ¿ustedes han tenido conflictos en su lugar de trabajo? Bien. Sí, ¿Y se pone todo el mundo tenso cuando están los conflictos ahí presentes? totalmente. Totalmente. Depende. Ya, depende. ¿De qué depende que afecte a todo el entorno en general? Es Yo que, creo que, perdón, dale. Creo que fue no, Lady habla primero la que habló, usted ¿cierto? nomás. Dele, Lady. Es cuando las personas no comparten la misma opinión, no tienen el mismo pensamiento, entonces como que se genera un tema de conflicto porque no, los dos no piensan igual, o sea, tienen distintas maneras de ver las cosas. Exacto, muy de acuerdo. Muy de acuerdo, Lady. Marisol, dele nomás. Es que era como lo mismo porque imagínense en un lugar de trabajo donde siempre hay, ya sea hospitales, municipalidades, son todas esas cabecitas piensan diferente, o sea, pensamos diferente. Entonces, ¿cómo ponernos de acuerdo? Y a veces hay que sacar como los conflictos como cosas positivas, porque en la prueba anterior que tuvimos salían unas alternativas igual cuando decía em, que los conflictos pueden ser oportunidades para mejorar la convivencia. Entonces, siento que no se vea tan malo un conflicto, según el conflicto también, por eso le decía depende, porque hay unos que son más elevados, pero de todo hay que sacar Correcto. como que veo la vida más hermosa, pero todo tan hermoso, pero de verdad cuando uno tiene tantos conflictos muy seguidos, ya después como que, ya, llevemos la fiesta en paz y veámoslo como lo decía, como una oportunidad para mejorar la convivencia. Exacto. A ver, aquí hay varias cosas, Marisol, que usted en cierta forma me leyó el pensamiento. Primero, siempre van a haber conflictos. Siempre, 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 siempre. ¿Por qué? Porque somos personas. Y primero, tenemos percepciones diferentes, emociones diferentes, sentimientos diferentes, ¿cierto? Y pensamientos diferentes. Por ende, si usted alguna vez, ¿cierto? Va a buscar un lugar donde no haya conflicto, está muy difícil de encontrar porque siempre hay. El tema es que, como bien dice Marisol, los conflictos en general no son ni buenos ni malos, ¿ya? Hay que sacarse de la cabeza la idea de que el conflicto solamente es malo, ¿ya? En general, no son algo bueno y no son algo malo, sino que hay algo que se produce, ¿cierto? Es algo que se produce en la normal interacción que existe entre las personas. Ahora, ¿qué cambia en el conflicto? En la forma en la cual la manejo o manejo el conflicto, que puede ser bueno o puede ser malo. Ahí está el tema. En cómo yo maneje, ¿cierto? Ese conflicto va a ser bueno o malo. Ahora, ¿para nosotros es inevitable asociarlo a negativo un conflicto? Sí, porque uno siempre piensa que el conflicto es una pelea. Pero ojo, también cuando hay conflicto entre personas, nos permite, ¿cierto?, generar oportunidades de diálogo, oportunidades de conversación, y por ende, ¿puede ser algo positivo? Sí, porque nos hace crecer y nos hace muchas veces abrirnos a otra perspectiva. Por ende, ¿puede ser una oportunidad de aprendizaje? Sí, pero siempre y cuando ese conflicto sea bien abordado y sea honestamente abordado y con la disposición de las partes que están en el conflicto. Porque, ojo, si yo estoy en un conflicto con un compañero de trabajo y no quiero ceder, evidentemente el conflicto no se va a resolver. ¿Por qué? Porque yo no tengo la voluntad de abrir mi perspectiva, de estar, ¿cierto? Eh, digamos, con disposición al diálogo, por ejemplo, entonces difícilmente voy a resolver el conflicto. Pero ojo, si el conflicto no es bien tratado, ¿qué es lo que va a pasar? Va a generar tensión, no se va a resolver y va a seguir escalando. Por lo tanto, ¿qué es lo que puede suceder eventualmente? Podemos tener, ¿cierto? Agresiones,
físicas, verbales, ¿cierto? Podemos tener, involucrar a otras personas en el conflicto, podemos formar bandos en el conflicto, ¿cierto? Y la idea es que eso no suceda. Es como cuando vemos los niños en conflicto. A veces el conflicto parte entre dos niños. Pero ¿qué pasa? Que los dos niños van sumando a los amigos y al final el conflicto no es de esas dos personas, es del grupo de amigos del chiquillo con el otro grupo de amigos del otro niño. ¿Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso? Cuando se agarran a combos, ¿cierto? En el patio, en el casino o en la sala, por ejemplo. Ahora, ¿por qué es importante mirar los conflictos y resolverlos? Porque evidentemente siempre nos van a permitir convivir de mejor manera. Y nos va a permitir, insisto en esto, tener una apertura de mente. ¿Con respecto a qué? Con respecto, ¿cierto?, a lo que yo, digamos, percibo de otras personas. Y también a entender que mi punto de vista, ¿cierto?, no es necesariamente el más correcto. Ojo con eso. Y obviamente cuando yo resuelvo los conflictos, ¿cierto?, voy a tener un espacio de trabajo, de convivencia que es mucho más armónico. Ahora, ¿qué se necesita para resolver un conflicto? Evidentemente, actitud de escucha, actitud, ¿cierto?, de diálogo. Porque, ojo, hay gente que resuelve los conflictos, sí, pero no los resuelve de manera dialogante, sino que de actitud violenta. ¿Ya? O, por ejemplo, ¿cierto?, de forma imperativa. Es decir, cuando yo le digo a otra persona, yo quiero que tú lo hagas porque yo lo digo. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo permanentemente le digo al niño, ¿cierto?, o a la niña, usted tiene que hacer esto porque yo se lo estoy diciendo, ¿qué visión le voy a dar a ese niño o a esa niña? Ah, imposición, profesora. Le está imponiendo Exactamente. a que acepte la resolución del problema. Exactamente. No solamente no lo voy a ayudar a resolverlo, en absoluto, sino que además, ¿cierto?, le voy a hacer notar que la forma de resolver el conflicto en la vida es precisamente imponiéndome. Y eso, chiquillos, para las sociedades libres de hoy y democráticas jamás va a ser el camino. ¿Ya? Ojo con eso. Tampoco es correcto bajarle el perfil, porque en el fondo, ¿qué es lo que voy a hacer con eso? Es que el conflicto tampoco lo voy a resolver, ignorándolo tampoco lo resuelvo, solamente lo aplazo hasta que reviente y obviamente, ¿qué es lo que va a suceder, cierto? El conflicto va a reventar igual y probablemente haya más personas involucradas. Entonces, ojo, aquí por ejemplo, en la diapositiva hay un ejemplo muy bueno que a veces hacemos con los niños. Los dos niños se están peleando y yo, cierto, como inspectora les digo, ¿sabe qué? Ya, déjense de pelear, dense la mano y váyanse a la sala. Ustedes dirán, pero ¿eso es bajarle el perfil? Naturalmente, porque si yo, ¿cierto? No le comenté a los estudiantes, no les pregunté por qué estaban peleando, sino que netamente los forcé, ¿cierto?, a darse la mano, ese conflicto va a volver a recrudecer en algún momento, ¿no? Sí, Sí, porque no tuvo solución. Exactamente, porque no tenemos pero, solución. pero iba la mediación, la que dijo usted la semana pasada. Exactamente. Ahí hay que aplicar mediación, absolutamente mediación. En todo conflicto, chiquillos, pequeñito o grande, hay que aplicar primero la mediación antes de mandar a los chiquillos a la sala. ¿Este paso es importante que se ocurra? Sí, pero al final de la mediación, ¿ya? No porque yo esté apurado o apurada, voy a decirles ya, ¿saben qué? Dense la mano, déjense de mirar y váyanse a la sala. Ahí no voy a estar resolviendo el conflicto. Lo más probable es que al otro día, al día siguiente, a la semana después, se agarren a combo otra vez. ¿Me explico? ¿Vamos bien hasta acá, chiquillos? Sí, profesora. Súper, duper. Ahora, nosotros, ¿cierto? Ya hemos hablado de la mediación, pero hoy día vamos a hablar, ¿cierto?, de otras cosas también importantes. Vamos a hablar de tres técnicas que son extremadamente importantes para poder, ¿cierto?, resolver un conflicto. De la mediación es lo que más hemos hablado.
A ver si alguno me puede decir de qué se trata la mediación. De tratar de resolver un problema Ujú, en buena amistad, de buena forma, y ujú. seguir llevando como de amistad. Ya, O quizás no correcto. amistad, pero llevar la relación bien. Ya, perfecto, bastante bien. De hecho, ¿cierto? En el fondo, resolver un conflicto apelando a la voluntad de las partes, ¿cierto? Este espíritu de diálogo para evitar que las interacciones, ¿cierto? Entre uno o más personas se rompan del todo. Pero también vamos a ver que en la mediación hay algunos, vamos a reforzar algunos pasos importantes. Ojo, negociar. Primero vamos a ver la primera técnica, negociación. ¿Qué es lo que busca la negociación? La negociación busca, ¿cierto? Resolver las diferencias que existen entre una o más personas, pero buscando la ganancia de ambas partes. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí cuando estemos negociando? Primero, ¿cierto? Vamos a repetir los pasos que hablábamos la otra vez con respecto a la mediación. Es decir, vamos a explicarle, ¿cierto? A las personas lo que vamos a hacer. Después, ¿cierto? Vamos a escuchar ambas partes. Vamos a tratar de ir haciéndole preguntas a las dos partes para aclarar el conflicto. Vamos a exponer qué es lo que quiere cada una de las partes. Y luego, ¿cierto? Con ellos mismos vamos a buscar una solución para que las dos partes ganen. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a suponer que, a ver, dos niños se pelearon porque querían usar, ¿cierto?, la pelota en los recreos. ¿Cuál sería una solución de negociación? Que, por ejemplo, ¿cierto?, un grupo de los niños ocupara la pelota en el primer recreo y el otro grupo de niños ocupara la pelota en el segundo recreo. ¿Por qué? Porque si los dos pelean, ¿cierto? Porque quieren ocupar la pelota al mismo tiempo, ellos tienen que entender también que, siendo una pelota la que existe, ¿cierto? No podrían ocupar al mismo tiempo, pero sí podrían repartírsela en franjas del día. ¿Qué estoy haciendo con esto, cierto? Negociar con ellos para que las dos partes puedan usar, ¿cierto? El recurso que quieren buscar, o que quieren usar, perdón, y que había originado la pelea, que en este caso era la pelota. ¿Estamos claros hasta acá? Pregunta. ¿Alguno de ustedes le ha tocado hacer negociación en su entorno laboral? Sí, profesor. A ver, cuéntenos, Marisol, si es que se puede, por supuesto, la situación. Eh, es que tengo unos niños que a la hora de la hora de estudio en la tarde, ¿Mm? no, no hacen caso, no querían estudiar simplemente. Entonces tuve que usar, a uno le gusta la música ranchera. Entonces, como nosotros tenemos una sala de radio, cosa que cuando salimos de la hora de estudio después se van al patio y pueden hacer lo que ellos quieran, jugar. Entonces yo hablé con él y le dije, mira, si tú estudias, yo te coloco unos 5 o 10 minutos música ranchera, pero con el compromiso de que tú me estudies en la sala de estudio. Y entonces él me empezó a decir, ¿y si yo estudio toda la hora de hora de estudio? Y le dije, ya te sumo más de horas. Pero también tenía que consultarle a los otros chicos porque no lo iba a tener todo el rato escuchando música ranchera, porque ahora le gusta otro tipo de música. Entonces, ahí negocié con los chicos, po, que si me prestaban atención en hora de estudio, yo les ponía la música que ellas quisieron y aceptaron. Así que todos felices. Muy bien. De hecho, Marisol es un muy buen ejemplo de negociación. ¿Por qué? Porque aquí la negociación se da cuando las dos partes quieren lograr algo. Marisol cumple el criterio, ¿cierto? Porque ella quería que los chiquillos estudiaran. Pero los chiquillos también querían escuchar música. Por lo tanto,
bien, bien planteada la negociación, porque en el fondo el conflicto era que los chiquillos querían escuchar música, ¿cierto? En un horario que limitaba un poco el tema del estudio. Entonces, ¿qué se negoció? Darle la libertad para que ellos escucharan música, pero por otra parte, ellos también tenían que comprometer su voluntad, ¿cierto?, al estudio. Por lo tanto, ¿este es una típica solución de negociación? Sí. Y la idea es que las dos partes queden, digamos, satisfechas. Por lo tanto, y estoy segura que lo que probablemente ustedes, una de las cosas que más lo que hacen con sus hijos, probablemente en su vida cotidiana, sea negociar, ¿o no? Yo con el internet, profesora. Ya, por ejemplo, esta es la técnica que a veces de forma inconsciente utilizan más los padres. Lograr, ¿cierto? En el fondo, destrabar un conflicto con los hijos, aludiendo, ¿cierto?, a generar actividades o acciones que le den beneficios tanto al papá, en este caso, como al niño. Es lo mismo, pero en este caso, ¿cierto?, llevado al tema escolar. Es decir, ¿qué es lo que busca la negociación? Comprometer, evidentemente, al niño a hacer algo versus, ¿cierto?, que la contraparte, que pueden ser ustedes o que puede ser otro niño, también haga cosas para que el otro se vea beneficiado. No sé si se entiende la idea en este caso. ¿Vamos bien hasta acá, chiquillos? Sí, profesora. Ya, súper, Sí, profe. ya, genial. Vamos entonces a la segunda parte. Hablemos nuevamente de la mediación. Recordemos, ¿cierto?, un poco este tema que habíamos estado viendo. Si bien hace un tiempo lo tocamos, ¿cierto?, lo vamos a volver a reforzar un poco ahora. Ojo, ¿qué tengo que pensar yo aquí? Primero, la persona que es mediador tiene que tratar de ser una persona neutral. ¿Por qué? Porque también en la mediación vamos a buscar un acuerdo, sí, pero un acuerdo que no involucre necesariamente que las dos partes ganen, ojo ahí, pero que al menos deje a las dos partes tranquilas, ¿ya? Ojo ahí. Por ende, ¿puede ser una persona que sea amigo de una de las dos partes? No. No. No, ¿cierto? Porque van a decir, ay, que tú beneficias a tu amigo, ¿cierto? Lo mismo con ustedes. Si ustedes, por ejemplo, ¿cierto?, ven que en uno de los conflictos que tengan en el colegio está involucrado uno de los regalones de ustedes, es mejor que la mediación no la hagan ustedes. ¿Por qué? Porque la idea es que la otra contraparte, ¿cierto?, nos diga que ustedes beneficiaron a uno porque lo querían más que al otro, ¿ya? Y qué es lo que eventualmente podría sucederles. Entonces, las condiciones, ¿cierto?, para la mediación son que las partes se encuentren y exista confianza. Y ese tercero, ¿cierto?, tiene que representar la confianza, por ende tiene que ser lo más neutral posible y lo más imparcial posible. ¿Ya? Ahora, recuerden esto bien importante. La primera parte es la premediación. Explicarles, ¿cierto?, que vamos a entrar a un proceso de mediación, preguntarles si ellos están de acuerdo, ¿cierto? Porque, ojo, la mediación, chiquillos, no puede ser forzada. Recordar eso. Y recuerden que además de todo, ¿cierto?, esta voluntad de haber querido mediar tiene que quedar por escrita, ya para que después no tengamos el tema, ¿cierto?, con un apoderado que diga es que a mi hijo lo obligaron a buscar una solución o lo obligaron a ponerse en la buena. Por ende, en la premediación hay que dejarle, ¿cierto?, súper en claro qué es lo que se va a hacer y abordarlo desde la perspectiva de la voluntariedad. ¿Ya? Reitero. Ahora, si el niño por X motivo no quiso hacer la mediación, también, ¿cierto?, dejen por escrito esa situación. Porque, ojo, si en el caso de mañana, ¿cierto?, ustedes vuelven a ver que ese niño pelea con el mismo muchacho, ustedes pueden, cuando el apoderado vaya a reclamar al colegio, ¿cierto?, que al pan de Dios del niñito no se le hizo nada, etcétera, no lo ayudaron, usted le va a decir, oiga, pero si nosotros tal día le ofrecimos la mediación y el niño no quiso.
¿ya? Lo mismo si la contraparte tampoco quiso. Ahora, luego, ¿cierto? Se presenta la regla del juego, se explica, ¿cierto? Lo que hay que hacer y posteriormente, ¿cierto? Viene la parte del cuéntame y te escucho. Es decir, dejarle, ¿cierto? A cada una de las partes que cuente qué es lo que está pasando, por qué en el fondo se genera el conflicto, ¿cierto? Para que la persona que está haciendo la mediación pueda aclarar qué es lo que pasó realmente y por qué están peleando. Ahora, ojo, proponer soluciones. El mediador propone la solución, pero cuidado, recordando que más que las dos partes queden felices, lo que sí se busca es que las dos partes queden tranquilas y que el conflicto obviamente se pueda controlar. Y una vez que estén claras las soluciones, ¿cierto? Y que las partes estén de acuerdo, se llega, ¿cierto? A este acuerdo por escrito donde las dos partes, ¿cierto? Lo firman. Que en este caso, ¿cierto? Es lo que hace habitualmente el encargado de convivencia escolar cuando lleva a los dos niños, ¿cierto? A la oficina o a más de dos niños, digamos, a la oficina para ver qué es lo que está sucediendo. ¿Estamos claros hasta acá, chiquillos? Sí, pues, ¿Alguna duda hasta Sí, aquí? profesora. No. Ya. ¿Alguno de ustedes le ha tocado ser mediador en un conflicto? Profe, yo pienso que sí, A porque ver, no nada cuéntame. más en el área laboral, porque a veces también tenemos que mediar con los hijos en la casa, con la pareja y con algún amigo que ocurra algún problema y después ya vamos a estar de acuerdo, vamos a conversarlo. Y la mediación yo creo que no, quizás no se lleve a diario, pero sí está presente en la vida. Exacto. Muy de acuerdo, Rosa. De hecho, la mediación no es solo en el entorno escolar, les va a tocar. Pero ojo, recuerden algo que les decía cuando hablamos de mediación. Quien hace la mediación tiene que tener características especiales. ¿Cuál? ¿Qué características tiene que ser una persona que hace o que tiene un perfil de mediador? Calmado, primero que nada, dispuesto a Calmado, escuchar. dispuesto a escuchar, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, profe, y ser Flexible. consciente de que no nada más puede salir uno solo ganador, que tiene que ganar ambas partes. Exacto. O sea, ser lo más imparcial posible. Alguien más iba a decir otra característica, creo. ¿Qué más? ¿No? ¿Ninguno? Ojo. Flexible, conciliador, calmado, atento, justo, como bien dice ahí Mariluz, y ojo, lo más notable, que fue lo que decía también Rosa, es que sea una persona imparcial, ¿ya? Ojo con eso, imparcial, es decir, que no se note que se abanderiza por uno o por otro. Alguien que es demasiado parcial no puede ser mediador en una situación, ¿ya? Ojo con eso. Ahora, esta es la que probablemente más van a usar ustedes. Ya yo diría que lo que más ustedes van a usar en el colegio es negociación por un lado, mediación por el otro. Pero también hay una tercera opción, que es el arbitraje. Ojo, reitero, en la negociación no ganan, ¿cierto? Habitualmente las dos partes. En la mediación lo que se busca es aplacar el conflicto, por lo tanto se busca una solución que deje con tranquilidad ambas partes, pero que no necesariamente significa que las partes ganen, sino que en el fondo lo que se busca, ¿cierto?, es que las dos partes reconozcan que hay un problema y que lo que se está buscando es la solución más justa para el problema. Pero tenemos una tercera técnica que es el arbitraje. El arbitraje se da cuando existe una persona que es un tercero neutral, que es como una especie de juez. La pregunta, chiquillos, ¿qué es lo que hace el juez habitualmente?
el que después de analizar un problema o una situación complicada da el veredicto. Ya. Ojo con eso. Es muy importante lo que decía Rosa. En el arbitraje existe un tercero que es un juez. Por ende, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Va a reconstruir los antecedentes, va a ver las versiones que tienen las dos personas y después va a tomar una decisión. Y esa decisión le puede gustar a ambas partes como puede no gustarle. Esa es la diferencia. Es decir, en el arbitraje no hay un diálogo, sino que el tercero que está arbitrando esto va a tomar una decisión, le guste o no le guste a las partes en conflicto, sino que lo que va a hacer, ¿cierto?, es reconstruir el problema, va a formarse una visión de aquello y va a imponer la solución. Yo diría que el arbitraje, más que lo que hagan ustedes, lo hace el encargado de convivencia. ¿Ya? Ojo ahí, lo hace más que nada el encargado de convivencia más que ustedes. Creo que ustedes, fundamentalmente por las dinámicas que tenemos en el colegio, van a aplicar probablemente la mediación o la negociación, pero el arbitraje es lo que hace la pega muchas veces el encargado de convivencia, cuando dice, ¿cierto?, que las dos partes van a hacer esto, esto, esto y esto, porque es lo más parecido a un juez. ¿Estamos bien hasta acá, chiquillos? Profesora, ¿y Sí, qué tenemos pasa Marisol. cuando hay un problema y uno está siendo mediador, pero las partes involucradas piden, perdón, es que está sonando la alarma de incendio, eh, pide las dos partes confidencialidad? Que no se puede, digamos que no puede leer el testimonio, ¿a eso se refiere? Por ejemplo, si tengo dos niñas que están peleando por la ABC y ya yo soy la que está mediando, pero dicen, por favor, que no sepa nadie, que no, que yo no, porque obviamente yo cuando hay un conflicto yo tengo que anotar, tengo que escribir y tengo que dar parte del... ¿Qué pasa con la confidencialidad si están pidiendo que por favor no se diga nada? A ver, yo diría, Marisol, que en ese caso, ¿cierto? Respetando la privacidad de las niñas, lo que quizás podría ser es, si bien ese testimonio, ¿cierto?, va a quedar bajo su poder, usted en el informe no necesariamente va a incluir el extracto completo del testimonio, sino que aquellas partes, ¿cierto?, que no son tan confidenciales, quizás son las que se puedan incluir en el informe. ¿Me explico? Más o menos. Ya, me voy a explicar otra vez. Por ejemplo, ¿cierto? Si es un conflicto producto de que, no sé, pues a ver, vamos a poner el conflicto de que eran dos niñas que se estaban peleando por un chico que tenía una relación con las dos. Y evidentemente no sabía ni la una ni la otra de la existencia o de las travesuras, ¿cierto?, de este chiquillo. ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer, ¿cierto? Para no poner el relato completo, lo que podríamos disponer en el informe, ¿cierto?, es que el conflicto se da producto de eh, de un vínculo amoroso que un chico, ¿cierto?, tenía con dos niñas que desconocían esa situación. Por ejemplo, punto. Sin Sin entrar nombre. sin nombre, sin entrar al detalle más profundo, etcétera. Y colocar al lado que las personas afectadas piden que esta información no sea más detallada. Ojo, también dejarlo por escrito. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que si hay un tercero que quiere saber, ustedes tienen que velar por los derechos de los niños, si los niños tienen derecho a su intimidad. Entonces, no es que yo pueda llegar y contar. En el único caso que es distinto es cuando estamos hablando de situaciones de abuso, por lo que explicábamos el otro día, que eso se tiene que saber, ¿ya? Porque es una situación que ahí afecta gravemente, ¿cierto?, la vida de ese estudiante. Pero si son conflictos de este tipo, la confidencialidad se puede reservar. ¿Me explico hasta acá? Sí, profesora. Ya, súper. Chicuelos, chicuelas, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Cómo Bien, vamos Bien, hasta aquí? profesora. ¿Bien? Bien, Ya, profe. genial. Entonces, son las 19:50. Vamos a tomar al tiro el receso para que no nos atrasemos,
Por ende, de vuelta voy a pasar la lista y vamos a continuar con esta parte final, ¿cierto?, del módulo 5, para que podamos después empezar a hablar un poco del módulo 6. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Ya. Súper. Entonces, chiquillos, nos vemos en un ratito más. Que les vaya bonito. Chau, chau. Ya. Ahora sí, chiquillos, volví. Espero que hayan podido comer algo rico en este rato. Yo al menos me estaba deleitando aquí con los frutitos secos que me traje del sur, así que aproveché de disfrutarlos un poquito. Ya. A ver. Yo estoy en el sur, jaja. ¿En qué parte del sur está José Luis? Yo estuve en Punta Arenas al menos. Estuve en Punta Arenas. Muy, muy bonito lugar, pero definitivamente era un contraste con Santiago, con el calor que hace acá. Pero bueno, ya chicos, voy a pasar la Bichuquén muy lista. rico para vivir, profe. ¿Bichuquén? Sí. Sabe que yo he ido en invierno y me congelé en Bichuquén, pero congelé con el frío que hacía. No, Pasé de... no, no. Yo vivo Ah, en bueno. Pitrusquén. Pero ¿quién tal les con los incendios? Sí, están cerquita de aquí. De hecho, la Ay, ay, alarma ay. estaba sonando ahora reciencito. Uy, pero si tiene que evacuar, salga nomás, Marisol. Espero que no, No espero llega que el no. humo, pero ayer estaba ya oscuro en la noche, había ceniza en todas partes. Pero no, Eh, el viento cambia hay mucho viento, eso es lo que pasa. Eso sí, eso sí, sí, eso es verdad, que el viento tiene cambios bien raros eh, en este caso en el sur, especialmente. Sí, en eso estoy muy, muy de acuerdo. Ay, ay, ay. ¿Qué les puedo decir, chiquillos? Espero que los incendios pasen luego nomás. Yo soy de aquí de Colbún. Bonito para... Dicen que es muy bonito Colbún, no lo conozco, pero dicen que es muy Sí, bonito. Eso sí. sí, sí. Miren ustedes qué bien. Tengo un mapa desplegado entonces de Chile acá. Ya, chicos, les voy a pasar la lista. Tenemos, ya, Jennifer Becerra. Ah, sí, Jennifer está justificada. Marisol Beltrán. Presente, profesor. Súper. Marisol Bravo. Presente, profesora. Rosa Caña. Presente, profesora. Estaba Rosa recién ahí, sí. Valeria Cantero creo que se justificó. A ver. Sí, aquí está. Sí, Rosa Cantero está justificada. O sea, Valeria Cantero, perdón. Mariluz Contreras. Ah, creo que Mariluz también está con temas de internet, ¿o no? Ah, ahí está. Ahí está Mariluz. Ahí la vi. Ya. Joana Contreras. Joana. Ah, Joana, ahí está. Ya, ahí está. Ya. Yaritza Contreras. Ah, ella se justificó, creo. A ver, déjenme ver. Mm, sí, está justificando. Ya, ya. Avancemos. Después, Yerilyn Cordero. ¿Estará por acá, Yerilyn? Ahí está. Ahí la vi, Yerilyn. Camila de la Fuente creo que estaba justificada, ¿cierto? Sí, ahí está. Presente. Ah, no está ahí. Ya, perdón, Aquí estaba leyendo otra estoy. cosa, Camila. Ya, no dije nada. Ya, ahí está. Gracias. Vanessa Encina, Presente. súper, súper. Isna Flores, Catalina González, ¿estará por acá? ¿No? Ya, vamos. Carolina Lazo, ¿estará por aquí? Carolina Lazo, ¿no? A revisar, no, no está. Ya, avancemos. Después.
Melissa Martínez. Melissa Martínez. Ay, estuvo un rato, sí. Carolina Lazo estaba por aquí. Ya, ahí alcanzó justo Carolina. Ya, Sí, voy a aquí poner- estoy. ya. Melissa también estaba hace un ratito atrás. Espérame un momentito, voy a silenciar. Y ahí sí. Sigamos. José Melín, también estuvo José en el bloque anterior, ¿cierto? Presente. Ahí está. Ya. Un momento. Estaba ahí contestando a Melissa. Ahí sí. Camila Muñoz, ¿estará por acá? Camila Muñoz. Ya. Creo que no estaba. Ya. Susana Muñoz. Susana sí estaba, ¿cierto? Recién. Ahí está. Lady Olate también estaba, ¿cierto? Sí, aquí presente. Súper. Jaime Olivares. Juan Ortega. Marle Palma, ¿no? Después tenemos a Bárbara Pastén. Bárbara Pastén no está por acá tampoco, ¿cierto? No la veo. Ya. Avancemos entonces. Catherine Pavés. Ah, ya se justificó, creo, en la tarde. A ver, déjenme ver. Sí, profesora, Ah, se sí. justificó. Ya. Muchas gracias. Sí, ahí la vi. Muchas gracias. Ya. Karen Román. Karen Román, creo que estaba ella, ¿cierto? Estuvo ella, me parece, en clase. Ah, sí, ahí está. Ahí está Karen. Ya, ahí la vi. Pasamos la primera patita, vamos a ir al tiro a la segunda. Ya. Andrea Romero, Presente, profesora. súper. Sandra Sánchez, Presente, profesora. súper. Cristian Sandoval también estaba, ¿cierto? Creo que él habló por el WhatsApp, o sea, por el chat de Presente, Zoom. profe. Gracias, ahí Presente, está. presente. Ahí lo vi, ahí lo vi. Lo escuché también. Andrea Sotelo, Andrea Sotelo, ahí está Andrea. Ya. Y finalmente Carmen Velázquez. Carmen, no la veo tampoco, no la veo. No, no está. Ya. Ahí sí, chiquillos. Cerrada la asistencia de hoy. Estamos listos. Ya. Chicuelos, vamos a seguir avanzando, ¿cierto?, en nuestras materias propias de clase. Entonces, quedamos hablando, ¿cierto?, de las diferentes técnicas que nosotros vamos a tener que emplear en nuestro ejercicio profesional. Porque déjenme decirles que una de las cosas más potentes que ustedes van a encontrar en su trabajo cotidiano es la enorme cantidad de conflictos que van a ver en los chiquillos. Claro que son de distinta gravedad, obviamente, ¿cierto? Dependiendo de la edad. Ya generalmente los niñitos más chicos pelean por el tema, ¿cierto? De que este me empujó, de que este me quitó el lápiz, ¿cierto? Etcétera. Pero los más grandes tienen conflictos que son más profundos y que están también determinados por otras razones, como por ejemplo, ¿cierto? Conductas que son xenofóbicas, homofóbicas, burlas, ¿cierto?, a la apariencia física, y que mientras más grandes sean, lamentablemente, a veces son mucho más crueles que cuando son niños chicos. Ojo con eso. Ahora, ¿todos podemos ser mediadores? No. Para poder resolver los conflictos hay que tener
ciertas características que es importante que ustedes conozcan. Por ejemplo, competencias de orden cognitivo. Si, por ejemplo, ¿cierto? Yo tengo habilidades para poder analizar la situación, puedo ser un buen mediador. También una competencia cognitiva importante es la capacidad de ponerme en el lugar del otro y tratar de entender qué es lo que puede estar pasando por esa cabecita para hacer lo que están haciendo. Además, ¿cierto? Tener la capacidad de entender la diversidad y la complejidad de lo que significa ser diverso. Porque, ojo, todos tenemos conductas diferentes y tenemos herencias culturales diferentes y herencias de pensamiento, ¿cierto? Diferentes. Y que en ciertas situaciones se van a notar. Por ejemplo, hay una frase que los papás y los abuelitos decían mucho. En la hora del almuerzo hay 3 temas que no se pueden conversar. A ver si alguno se acuerda. ¿Cuáles eran esos 3 temas? Político, Política, religión, religión. ¿Y cuál es el otro? ¿Ese alguno más se acuerda? Fútbol. Y religión, política y fútbol. Toda la razón. Son los 3 temas más complejos, ¿cierto? Que algunos decían que no. Las abuelitas muy bien decían que a la hora del almuerzo no se podían, ¿cierto? Discutir porque eran temas que habitualmente llevaban a la que la gente se agarrara de las mechas. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que en la mediación escolar esos temas se van a discutir. Por ende, nosotros tenemos que siempre pensar como potenciales mediadores que todas las personas son distintas y que tienen derecho, ¿cierto?, a elegir la posición política que quieran, el color, ¿cierto?, o sea, el equipo de fútbol que quieran y la religión que quieran, pero con el límite, ¿cierto?, de que mis creencias no le van a hacer daño a otras personas. Ojo ahí, ese es el gran límite que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que enseñar a los chiquillos. Que yo puedo creer en lo que quiera, pero eso no me da derecho, ¿cierto?, a ofender a otros en virtud de mi creencia. ¿Estamos claros hasta acá, cierto? tampoco imponer. Y tampoco a imponer. ¿Correcto, José Luis? Ni a imponer ni a ofender. Esos son los grandes límites que tenemos que tener en cuenta. Porque además, recuerden, los chiquillos adolescentes están viviendo procesos. Entonces, si nuestra mirada es excesivamente castigadora, no vamos a contribuir a que ese niño procese el proceso que esté viviendo de forma adecuada. ¿Ya? Eso, por favor, tenerlo, pero súper, súper en cuenta. Sobre todo para lo que les toque trabajar con adolescentes. Nuestra mirada a veces puede generarle una carga emocional mayor a ese niño o a esa niña. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta acá? Sí, 2, ¿cierto? Competencias cognitivas ¿de qué orden? Tratar de entender a las partes en cuestión. Por ende, aquí tenemos que tener capacidad de un pensamiento mental, ¿cierto? Que sea relativamente rápido. Luego, ¿cierto? Poder comprender las motivaciones de ambas partes. Y ojo, tratar de tener claridad para tomar notas, sea por escrito o sea mental. ¿Por qué? Porque en el fondo en la mediación especialmente y en la negociación, ¿cierto? Yo tengo que buscar acuerdos. En la negociación para que todos queden felices. En la mediación para que el conflicto se extinga. Entonces, tengo que tener la rapidez de tomar notas mentales. Si me cuesta entender lo que me están diciendo, también estoy complicada para ser, digamos, mediadora. Pero cuidado, comprender no es necesariamente estar de acuerdo, ni darle el favor a las partes, digamos, comprometidas. ¿Qué significa comprender en este caso? Es tratar de poder analizar cuáles fueron las motivaciones que llevaron a que ese conflicto se diera, pero no necesariamente estar de acuerdo con eso. ¿Estamos claros hasta acá? sí, profe. Ya, súper. Entonces, dicho lo anterior, ¿cierto? Aparte de las competencias de pensamiento que tengo que tener, también tengo que tener competencias comunicativas. Es decir, tengo que tener la capacidad que, en términos súper vulgares, se dice que es hablar bonito.
¿ya? Tener una buena capacidad de comunicación, ser muy asertivo, que hoy día vamos a hablar de lo que es la asertividad. Pero lo más claro, ¿cierto?, es entender que esa capacidad tiene que estar, porque en el fondo, ¿qué es lo que sucede? Los conflictos muchas veces ocurren porque la comunicación no es fluida. Por ende, la persona que sea mediadora tiene que tener este elemento, tiene que tener la capacidad de tener fluidez, ¿Dónde de está la tener... luz? Ahí, ¿Mm? la cocina. Perdón. Tiene que tener la capacidad, ¿cierto?, de ser clarito, preciso, certero en lo que está diciendo, tener la capacidad, ¿cierto?, de consultar a las partes si les quedan dudas de lo que se está hablando. Aquí yo les decía la otra vez que ustedes van a tener que parafrasear, ¿cierto?, un poco lo que las partes repitan para poder tener ustedes claridad de lo que estaba sucediendo con el conflicto. Y, obviamente, un buen y adecuado lenguaje. ¿Ya? No les estoy diciendo que sean especialistas de la Real Academia Española, pero sí, ¿cierto?, utilizar un lenguaje que sea claro para las dos partes que van a estar involucradas en esto. ¿Vamos bien hasta acá, chiquillos? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor. Y lo último, en la parte emocional. Ojo con esto. Rosa adelante lo decía bien, bien clarito. La persona que sea mediador tiene que ser una persona calmada. ¿Por qué? Porque en el proceso de mediación yo tengo que saber regular las emociones para evitar, ¿cierto?, abanderizarme por uno y por otro. ¿Ya? Porque, ojo, muchas veces los conflictos que nosotros vamos a tener son porque las emociones no se han controlado, el malestar que yo sentía no lo dije y eso se fue acumulando. Es como cuando los niños, no sé si les ha pasado, especialmente a los que trabajan en colegios, no sé si a ustedes les ha pasado que, por ejemplo, los niños se ponen a jugar y de repente se calientan las pasiones y empiezan a agarrarse, van los pechazos, ¿cierto? Y empiezan a agarrarse a combo. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿qué es lo que sucede? Que uno de ellos dos, ¿cierto?, dice, oye, pero si yo te dije que esto me molestaba y tú lo seguiste haciendo igual. ¿Y qué es lo que pasó? Que el chiquillo venía, ¿cierto?, un día con emociones que estaban más complejizadas y por lo tanto, ¿qué es lo que pasó? Que aburrido de la situación de que el otro lo molestara, le termina pegando. No sé si a alguno le ha pasado algo así. Ya, se frustran mucho más rápido, correcto. O literalmente, y en buen chileno, ¿cierto?, lo pilla atravesado. Entonces, también hay que enseñar a los chiquillos de que cuando a ellos, ¿cierto?, les moleste algo, tienen que decírselo a los amigos, porque en el fondo ellos tienen que aprender a poner límites. Si, por ejemplo, ¿cierto?, todos los días mi mejor amigo me pega un manotazo en la cabeza, a lo mejor el primer día me va a parecer gracioso, pero el segundo y el tercer día me empezará a molestar. Entonces, ¿qué es lo que debiera yo decirle? Para evitar un conflicto de esas características, evidentemente decirle, ¿sabes qué me está molestando esto? Y no esperar, ¿cierto?, que un día el chiquillo llegue atravesado, el otro le pegue el manotazo, ¿cierto?, y el otro le responda. Eso es muy bueno, Melissa, hay que hacerlo respirar. Recuerden que la mediación es voluntaria, pero también hay que esperar que ellos se tranquilicen, porque en el fondo, cuando están tranquilos, también hay que empezar a reconstruir por qué están peleando o por qué tuvieron el conflicto, ¿ya? Ahora, enseñarles, ¿cierto?, que los conflictos son normales a los estudiantes, pero la forma en la cual yo controlo mis emociones también me va a permitir evitar un conflicto mayor. Y eso es un trabajo que es largo y que viene, chiquillo, incluido en la nueva política de convivencia escolar. No me acuerdo, creo que a ustedes se los dejé el otro día los links, ¿o no? No me acuerdo si fue. Ah, sí, se las dejé en el archivo de la política de convivencia escolar. Les dejé, chiquillos, el documento de la nueva política de convivencia escolar que pone harto énfasis en el autocuidado, en la democracia, en el diálogo y en el control de las emociones. Por ende, va a venir con fuerza en los colegios este último tema.
Por eso que es importante que le echen una leída a esto que les mandé como documento. ¿Ya? No es parte de los materiales del curso, pero es un material anexo que considero que les va a servir muchísimo. ¿Por qué? Porque el ministerio se supone que el próximo año va a hacer la bajada a los colegios de esta nueva política. ¿Ya? O sea, perdón, este año les va a hacer la bajada ya a partir de marzo. Chicos, chicas, ¿estamos claros hasta acá? ¿Hay alguna duda sobre lo que hemos estado hablando? Está claro, profesor. Ya, súper. Entonces, vamos a hablar de este concepto que yo diría que es uno de los aspectos más difíciles que tenemos en educación, la comunicación asertiva. Si yo miro la imagen o les pido que la miren, ¿qué me dirían ustedes que es asertividad? ¿O qué significará una comunicación asertiva? Comunicación clara. ¿Ya? Muy bien. Comunicación Están clara, ¿cierto? compartiendo ideas. Estar compartiendo ideas. Y Mariluz lo hace con signo de pregunta, pero en efecto es así, es encajar. Es decir, cuando hablamos, chiquillos, de comunicación asertiva, hablamos de un estilo de comunicación que es preciso y que busca dar cuenta de lo que el otro está sintiendo. ¿Ya? Es una comunicación que hace énfasis en decir las cosas, pero de una manera en la cual, ¿cierto?, hacemos sentir bien al otro. Cuidado con esto. ¿Por qué lo digo? Porque también el hecho de trabajar con personas nos tiene que hacer entender que todas las personas tienen sensibilidades diferentes. Entonces, necesitamos comunicación asertiva porque lo que yo muchas veces le pueda decir, ¿cierto?, a una persona que trabaja conmigo, a una persona, ¿cierto?, que es un subalterno nuestro, puede ser ofensivo si no ocupo las palabras adecuadas. Aquí le voy a hacer una pregunta importante. ¿Cuántos de ustedes se han sentido ofendidos por algo que su jefe directo les ha dicho alguna vez? Yo creo que la mayoría, profesora, porque sobre todo uno cuando se ofende es cuando uno está haciendo las cosas bien y lo retan por otra persona que uno no tiene culpa. Cuando uno siente que está haciendo las cosas bien, yo me siento Ya. ofendida. Sí, me molesta cuando eh, por otras personas, no sé, pues si es un conjunto y uno sabe que está haciendo bien, ahí me siento ofendida, me molesta. Muy de acuerdo, Sandra. O sea, por ejemplo, de acuerdo con lo que usted dice, es que en el fondo cuando, por ejemplo, los jefes, ¿cierto?, hablan sin nombre y apellido de lo que está sucediendo, ¿a usted le molesta porque en el fondo siente que el reto también es para usted? ¿A eso se refiere o me estoy...? No, es que yo me dan una tarea y yo la hago, y otras personas si no la hacen, al último nos retan a todos. Ya. Creo que no es justo. Profesora, molesta Correcto. cuando nunca van a donde usted y le dicen, bueno, donde uno dice, mire, ¿Mm? usted, o la llaman por una salita y dicen, usted está haciendo esto mal, podríamos arreglar. No, dicen, ustedes no se ponen la camiseta por el colegio y uno así como, ¿a quién le estará hablando? A mí, yo me he sacado la mugre, entonces cuando hablan como para todos, pero el palo es para una sola persona, que todos sabemos para quién es, pero al final igual es incómodo. Es desagradable. Sí, absolutamente de acuerdo. Y de hecho, Parece, eh, parece que, sí, parece dele que eso nomás. es en todos, parece que eso es en todos lados, porque a mí igual me pasa lo mismo. Es que, es más, yo me atrevería a decirles que hay tres situaciones que probablemente todos nosotros, incluyéndome, hemos vivido. Primero,
cuando nos retan a todos por una sola persona. O estos retos, ¿cierto? Lo hacen sin nombre y sin apellido. Porque uno dice, ¿a quién le están diciendo? ¿Me están diciendo a mí? Por ejemplo, cuando el director dice, oye, pero tienes que llegar temprano a la sala. A ver, ¿pero a quién? A los que lleguen. ¿Nos están diciendo a todos? ¿Todos llegamos tarde a la sala? ¿O es alguno? Dos, cuando no hay una sensación de autocrítica de nuestros superiores. También es desagradable porque a veces se equivocan ellos, pero esa equivocación no la ponen ellos, digamos, no ponen la cara a ellos, sino que las ponemos, ¿cierto?, los que estamos en puestos que son, digamos, que no somos directivos, por ejemplo. Y tercero, lo otro que molesta bastante, ¿cierto?, es cuando se nos llama la atención en público. Creo que de todos los que estamos aquí, probablemente, más de algunos hemos vivido al menos una de estas tres situaciones. ¿O me equivoco, chiquillos? No se equivoca, profesora. Lo que dice la compañera Sí. está bien. Dice, porque todos quieren tener la razón. Y eso a veces los más altitos siempre igual quieren tener o sea, porque son jefes, quieren tener la razón. Entonces, de repente es incómodo a ver, ¿cómo le explico? Cuando estamos todos juntos y él dice, mire, cierta persona me dijo tal cosa, eso es para niños chicos ya, pues, o sea, somos adultos, ¿qué les cuesta? Llegar y llamar a la persona y sentarle decirle, y hablar no es como jefe, la palabra, usted dijo el otro día, ¿qué diferencia había entre un jefe y un líder? Un líder. Claro, como un líder. Entonces sería más fácil que nos echara a todo el mundo la culpa. Estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Y lamentablemente en educación se dan las tres situaciones, por separado o juntas, pero se dan las tres. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Evidentemente, ¿cierto? Más allá de las herramientas legales que como trabajadores muchas veces tenemos para poder hacer frente a esto que nos pueda parecer abusivo, lo cierto es que también eso es parte, digamos, de la convivencia. Por ende, la comunicación asertiva no es una habilidad que solo sea responsabilidad de ustedes, también de todas las personas que trabajamos en educación, porque naturalmente, como sean los patrones que se ven en el colegio, los chiquillos también lo van a repetir. ¿A qué me refiero con esto? A que en el fondo, si yo vengo de un modelo autoritario, ¿cierto? Y tengo un jefe que es autoritario, aunque yo no lo quiera, consciente o inconscientemente, voy a tratar de replicar ese modelo con los niños. ¿Por qué? Porque voy a querer imponerme sobre ellos. Ojo con eso. Primero es esto. Cuando yo respondo, ¿cierto?, a gestiones que son muy autoritarias, que no son dialogantes, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a tratar de replicar eso con los chiquillos. ¿Por qué? Porque uno con el tiempo lleva o genera normalización de esa conducta. Dos, que habitualmente las personas que son más inseguras y más tímidas en modelos de convivencia que están fraccionados, van a tener miedo a decir sus opiniones. ¿Por qué? Porque van a tener miedo constantemente de las consecuencias que eso les pueda generar. Ahora, el tercer factor es el más complejo. ¿Por qué? Porque en estricto rigor, cuando tenemos personas, ¿cierto?, que salen, en el fondo, o que dicen opiniones que no están fundamentadas, pueden dar pie, por ejemplo, a cagüines, que es una de las cosas que más afecta el entorno laboral. Por ejemplo, que este me dijo que la cosa era así, ¿cierto? ¿Qué es lo que debiéramos hacer inmediatamente? Cuando estamos en conflictos entre dos funcionarios, o se le llama a los dos a la oficina, o, en estricto rigor, no se acepta de parte del director, ¿cierto? O directora, que se comenten ese tipo de cosas, que no hay fundamento.
Porque en el fondo, los cagüines, chiquillos, yo lo estoy abordando solamente desde la perspectiva del colegio, pero en general en la vida laboral terminan afectando y generando tensiones. ¿Por qué? Primero, porque esa persona que le cuenta al director todo lo que pasa con los funcionarios, ¿cuál es el nombre que habitualmente termina generando en la comunidad? ¿O de qué forma le dicen? Le decimos habitualmente en todos los entornos laborales a la persona que le cuenta todo al director, todo lo que pasa entre una y otra persona dentro del establecimiento. Hoy a mí se me vienen varios, Es que pero tiene muchas. Ya. Dejémoslo, Para, dejémoslo en la bebota, como lo puso Marilu. Ya, dejémoslo en la bebota, ¿cierto? El copuchento, el cagüinero, como quieran ustedes. O el sapo, ya, si ustedes quieren ponerlo así. Los demás epítetos los vamos a abreviar porque estamos en el horario de protección de menores todavía. Pero ¿a qué es lo que voy? Cuando tenemos personas que sabemos nosotros que viven en la oficina del director y que son las mismas que hablan después y dan opiniones, ¿cierto? Eso va generando tensiones. ¿Por qué? Porque esa persona deja de ser confiable, fracciona, ¿cierto?, al resto del grupo y por ende genera una convivencia que es tensa. Y obviamente, y esto, chiquillo, no es solamente educación, es en cualquier entorno laboral. Cuando no hay un buen clima laboral, nadie trabaja contento y eso tarde o temprano lo reciben los destinatarios. Por eso el acento en esta política de convivencia escolar, porque en el fondo, ¿qué es lo que sucede? Si los colegios no tienen un buen clima laboral, se va a notar en la relación con los niños tampoco van a estar felices. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros? Que los procesos de aprendizaje, ¿cierto?, sean en un entorno que sea favorable a aquello. Si los niños no tensos porque ven a los adultos tensos, naturalmente eso no va a ser efectivo. De ahí el énfasis en esta política. El otro estilo que es bastante peligroso es este. Una persona precipitada o impulsiva. ¿Por qué razón? Porque si yo soy impulsivo, voy a explotar rápido. Es el habitualmente conocido como mecha corta. ¿Qué es lo que pasa con la gente que es así en un entorno escolar? uno lo evita, ¿Por qué se les evita? ¿Por qué se les evita, Sandra? porque tiene una reacción explosiva. Entonces uno por eso lo evita, una mala Exacto. reacción. Primero porque reacciona de forma agresiva. Se molesta rápido. ¿Qué más? ¿Por qué además los evitamos? Por mi parte, yo no puedo llegar a un consenso. No puedo llegar a un consenso con una persona explosiva. Exacto. Porque no hay diálogo. Ese es el tema. Entonces, es importante que estos estilos, ¿cierto?, que tenemos en nuestra vida, los tengamos que revisar porque nos va a pasar, chiquillos, en la dinámica escolar que vamos a tener estudiantes así. Entonces, ojo, cuando nosotros, ¿cierto?, entremos o busquemos realizar una comunicación asertiva, lo primero que tengo que tener en cuenta es conocer cómo la gente conversa en el lugar donde trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Que no se malentienda. No es que ustedes, ¿cierto?, se anden paseando y escuchando todo lo que conversan, sino que más bien se vayan fijando en cómo la gente lo hace. Porque recuerden algo que les decía en clases anteriores, yo no comunico solamente con la voz, comunico con todo el lenguaje corporal, es decir, lenguaje verbal y no verbal. Entonces, naturalmente, una persona que se enojona, no la voy a escuchar solamente en la voz, la voy a escuchar en el gesto, en el semblante, en el gesto en el brazo, por ejemplo, o cómo me siento, ¿cierto? A eso me refiero que tienen que observar. Lo mismo pasa con los niños. ¿Ya? Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en el fondo,
el desafío que tenemos más grande, chiquillos, como comunidad escolar, es tratar de resolver los conflictos con todas estas diversidad de personalidades que tenemos en el colegio y que son las mismas que tenemos en un entorno laboral. Por ende, ¿qué elementos tengo que tener en cuenta para tener una comunicación asertiva? Primero, el tono. ¿Ya? El tono de la voz. Eso es un elemento importante. Ustedes me dirán, ay, profe, pero si yo hablo así, está bien. Uno puede tener, ¿cierto?, un tono más o menos agudo. Por ejemplo, yo tengo un tono más agudo y obviamente cuando grito, ¿cierto?, más agudo es. Pero, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Es en la forma en la cual yo me dirijo al resto en que voy a lograr una conversación. Por ende, ¿qué tono debería ocupar? Un tono, ¿cierto?, lo más neutro posible, un tono que no sea, ¿cierto?, ni demasiado inseguro ni demasiado autoritario. Porque en el fondo hay que recordar que, sobre todo con los adolescentes, si yo entro con un tono que es, digamos, muy autoritario, ¿qué va a pasar con el adolescente? Quiero que se pongan en esta situación. Vamos a suponer que ustedes lo llamaron porque en el segundo medio B estaban haciendo desorden. Y ustedes entraron gritando con un, con un volumen de voz alta y con la voz Él aguda. va, el, el niño va a creer que lo están como agrediendo. El niño va a decir, oye, ¿y usted por qué me está retando si yo no he hecho nada? Por Sí, ende, se va a poner como a la defensiva, como que usted, como que lo está agrediéndolo verbalmente. exactamente. Y no va a querer conversar con usted. Profesora, Sí, dele nomás, Marisol. pero ¿se acuerda que yo le había dicho de algunas inspectoras que cuando yo llegué a trabajar gritaban mucho? Al final los niños se acostumbran al grito y cuando están enojados los niños, bueno, allá tienen miedo y respetan y ese es como lo que tienen, porque a veces piensan que al gritar los van a respetar más. Y no es eso, al final los niños se acostumbran al grito. Exacto, Marisol. Y eso es lo que no debiera pasar, ¿ah? Cuidado con No, eso. sí Y es verdad. además, yo me atrevería a decir, Marisol, que en ese caso ni siquiera hay respeto, hay miedo. Porque, ¿qué es lo que significa para un adolescente respetar a esa persona? Significa, ¿cierto?, que la persona, lo que me diga, a mí me va a hacer sentido. Cuando los jóvenes respetan a alguien, es porque lo que les dice esa persona les hace sentido. Pero ¿qué es lo que sucede? El miedo hace que la persona, ¿cierto?, se quede callada para que la otra no reaccione peor y no lo rete más. Por ende, hay que distinguir el miedo del respeto. Probablemente en el entorno que usted describía la otra vez, Marisol, hay miedo, no hay respeto. Pero cuando el niño habla con una persona, ¿cierto?, y usted le habla de forma amable y le dice que no debe hacerlo, o grita en ocasiones puntuales, finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Que ese niño, ¿cierto?, va a empezar a entender que esa persona se preocupa por él y a la larga va a conseguir ganar ese respeto. Ese es el asunto. Ahora, la clave es lo que dice Marisol. Primero, o sea, de Mariluz, perdón. Lo primero que yo tengo que tener en cuenta cuando voy a una sala o cuando voy a ver qué es lo que está pasando con los chiquillos es preguntar de la manera más amable qué es lo que está sucediendo. Por ende, mi actitud corporal tiene que ser, ¿cierto?, de respeto. El tono tiene que ser con un volumen adecuado, en lo posible sin gritos, porque recuerden que los niños y los adolescentes, ¿cierto? Si bien y lamentablemente cuando hay estas malas dinámicas se van acostumbrando, la idea es que no entremos con el grito inmediatamente con los niños, sino que sea nuestro último recurso. Y además la actitud que yo tenga. ¿Qué significa eso? Que si el niño me está contando algo, yo no voy a estar así, pues, mientras el niño está hablando. O no voy a estar así. Porque en el fondo, ¿qué impresión le voy a dar al chiquillo? ¿Qué impresión le voy a dar? Si el niño me está contando algo y yo estoy así con el teléfono.
Que no le están haciendo caso. que no me están Como pescando. que usted no le está tomando atención. Exactamente. ¿Y qué va a decir? Es que la tía no me pescó cuando yo le dije. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a entrar ustedes en otro conflicto porque si el apoderado del niño escucha eso va a decir, ay, ustedes que no hacen nada, no se preocupan de mi niña, entonces el niño me contó las cosas y ustedes no lo escucharon, ¿cierto? Etcétera. Entonces, el lenguaje, tanto verbal como no verbal, el tono, el volumen y la actitud es sumamente importante para una comunicación asertiva y es muy importante para la forma en la cual yo convivo con otros. Por ende, yo tengo que ser capaz, ¿cierto?, de lograr comunicación, porque en estricto rigor, en la medida que yo logro comunicarme con los chiquillos, también voy a ser un puente, ¿cierto?, en la gestión de las emociones de ellos. Recuerden algo bien importante, los chiquillos se están formando en los colegios y obviamente si yo no los estoy escuchando, ellos también van a internalizar eso como un mensaje de guardarse lo que llevan adentro o guardarse la emoción que llevan adentro. Ese es el tema. Y nosotros al ser formadores, ¿cierto? No estamos formando solamente conocimiento, también estamos formando en modo de gestionar las emociones y obviamente también, ¿cierto? Las maneras en las cuales se van a relacionar con otros. Por eso que es tan relevante lo que estamos hablando. ¿Estamos claras hasta aquí? Sí, profesora. Ya, genial. Y de hecho, como bien dice Mariluz, hay que prestar la mayor atención posible cuando estamos hablando con nuestros estudiantes. Lo que estamos, hay que siempre darle la impresión al chiquillo de que estamos tomando la atención a lo que está diciendo. Es más, miren lo que dice aquí. Esto es lo que no precisamente es asertivo. Cuando estamos más preocupados de, digamos, a ver, de cómo decirlo, de lo que nosotros queremos hacer, pero no de escuchar al otro, podemos caer en estos errores. Primero, mandar o dirigir. Es decir, yo le voy a decir al otro, ¿cierto? Con un tono duro lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si el niño, ¿cierto? Me dice, profe, ¿sabe qué? El otro me está molestando. Y yo le digo al niño, tienes que ir a sentarte. ¿Qué es lo que va a sentir ese niño? ¿Qué es lo que va a decir? ¿O qué es No lo que lo va a va a dejar pensar? expresarte. El niño va a decir, la profe no está ni ahí en lo que me pasa, así que Sí, no no voy lo a va a decir dejar nada. expresar. Exacto. Porque, de hecho, los que trabajan en colegio sabrán que esta es una de las principales quejas que tienen los apoderados. Cuando se van a quejar de la convivencia, dicen, es que el niño le dijo a la profe y la profe no le hizo caso. ¿Por qué? Porque si el niño, por ejemplo, está parado, ¿cierto? Yo lo reto, le digo, tienes que ir a sentarte. Y el niño nos dice, ¿cierto? Es que, profe, el niño me está molestando. Y le dice, no, siéntate. Ahí lo estoy mandando, lo estoy dirigiendo y evidentemente no estoy escuchando lo que está pasando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el niño la segunda vez ya no me va a decir otra vez. ¿Por qué? Porque cuando me lo dijo, yo no estaba atenta o no le manifesté, ¿cierto? Una sensación en mi lenguaje que le diera al chiquillo la oportunidad de sentirse escuchado. Lo mismo cuando le digo, cuando ustedes, por ejemplo, reciben un niño en la mañana, ¿cierto? Y el niño dice, profe, sabe que tenía prueba y no estudié. Y ustedes en vez de preguntarle y decirle, ¿y por qué no estudiaste? Ustedes le dicen, oye, debiste haber estudiado, pero como tan flojo. ¿Ahí qué es lo que estoy haciendo? Lo estoy dirigiendo y no lo estoy escuchando. A lo mejor el niño no estudió, ¿cierto? Porque tenía un problema en la casa, porque tenía un problema, porque se le quedó el cuaderno, porque a lo mejor se le olvidó. Y no significa que lo estemos justificando, pero si el chico se acerca a nosotros para contarnos lo que pasó, bueno, algo es. ¿Estamos bien hasta acá?
mi Sí, miembro está todo. perfecto. Entonces, la segunda cosa que habitualmente no debiéramos usar como primer recurso en la comunicación asertiva, ¿cierto? Es esto, amenazar. ¿Por qué razón? Porque evidentemente si yo amenazo al otro, me estoy imponiendo y no lo estoy escuchando. Entonces, por ejemplo, es como cuando ustedes, ¿cierto? Ven, a ver, voy a tratar, estoy buscando una situación de colegio para que podamos verlo. Ya, vamos a suponer que ustedes se encuentran un montón de chiquillos fuera de la sala. Si ustedes los pillan y le dicen, chiquillos, éntrense porque si no los voy a anotar. ¿Qué van a hacer los chiquillos? O al menos un grupo de ellos. Sentirse amenazados, profesora. Ya, se van a sentir amenazados y otros van a decir, ¿y por qué? ¿Y por qué me va a anotar si no está el profesor? En el fondo, ¿a qué me refiero con esta situación? Que muchas veces, ¿cierto? Ustedes que van a ser los encargados de poner la disciplina, también fijarse de toda la situación. Porque, ¿qué es lo que sucede? A veces los chiquillos están afuera porque el profe está atrasado y no está en la sala. Y ustedes no tienen cómo saber, a lo mejor que el profe, ¿cierto? No está en el colegio porque no llegó. O porque a lo mejor no han encontrado reemplazo. Entonces, ¿qué es lo que sugiero? Cuando les pase eso, ¿cierto? Suban a la sala y vean por qué los chiquillos están solos. Y ahí, ¿cierto? Tratar de avisar, ¿saben que no hay un profesor en esta sala? Porque en el fondo, si yo llego y le pego el grito a los chiquillos, van a sentir efectivamente que los estoy amenazando. Y así no voy a lograr una disciplina que sea real, sino que lo único que voy a lograr, ¿cierto? Es que los chiquillos operen a través del miedo que puedan sentir por lo que yo les voy a decir o lo que yo voy a hacer con ellos. No sé si aquí me estoy dando a entender, chiquillos. Sí, profesora, pero también ahí qué importante es la comunicación, porque si no está un profesor, eso ocurre muy habitual, que los chicos están en el patio y que las personas le llaman la atención y como no hay comunicación, no tienen idea de que no están los profesores. Exacto. Y ese Entonces, es, denle nomás. entonces esa es la comunicación importante que debe haber entre los profesores y los asistentes y todas las personas, porque uno los ve en el patio y no sabe, y si va al tiro como a llamar la atención, no es el camino, no. Es que de hecho, Sandra, usted ha tocado en el clavo. Otra vez, ¿se dan cuenta lo que estábamos viendo al principio de la clase? Que en el fondo es esta idea de que si la dinámica de comunicación es mala, se va a reflejar en los chiquillos y se refleja en situaciones como esa. Cuando yo no tengo claridad en lo que está pasando en el colegio, en la dinámica, naturalmente voy a terminar pagándola con los chiquillos. ¿Por qué? Porque los voy a retar sin saber que a lo mejor no están ahí o están afuera porque están aburridos porque el profesor no está en la sala. Y eso es porque probablemente, ¿cierto? El superior no dijo que, digamos, no estaba porque, o están buscando un reemplazo, ¿cierto? Y no saben a quién es. Ese es el tema. Entonces, este es un elemento, chiquillos, súper importante. Por eso hay que siempre entrar con un tono de voz que sea adecuado. Y obviamente es un desafío también para los equipos directivos, tener claridad en la comunicación que estamos ejerciendo. Si ellos se comunican mal, eso va a redundar en ustedes y finalmente en los niños. Chiquillos, les quiero mostrar algo antes de cerrar, que me parece una cosa bien bonita que encontré y que creo que al lugar que lo tengan, o se los muestre al menos para que lo puedan ver. Toda la comunicación asertiva que hemos estado hablando aquí viene de esto que les voy a mostrar.
Un momento. Que es para nosotros los profes, pero que también a ustedes les debiera hacer algo de sentido. Profe, ¿Sí? el, Cuéntame. el- el tono de voz es verdad que es muy importante, pero la expresión con la que uno se presenta ante el público igual es importante, porque los niños observan todo aquello, digamos. Sí, Absolutamente, José Luis. Sí, totalmente. Sí, la expresión, de hecho, cuando antes decía del trabajo, o sea, del lenguaje verbal y no verbal, también en la cara, también en la expresión, absolutamente. Absolutamente de acuerdo con usted, José Luis. Y eso es la primera impresión que le da también. A pesar de que, ojo, una primera impresión puede ser cambiada, pero de acuerdo también con la comunicación que yo tenga con los muchachos. Profesora, pero a ¿Sí? veces el Dele tono nomás. de voz, si es muy, porque nos pasa con la misma, con una profesora, ella es muy dulce y es muy tierna y tiene una vocecita muy tranquila y muy relajada. Y se Ujú. lleva bien con todos los niños. Pero el ser así a veces, los niños se suben por el chorro. O sea, de repente tener esa vocecita tan así, los niños se aprovechan. Es que es el punto, Marisol. Cuando hablamos de un tono de voz adecuado, no quiere decir que sea tampoco excesivamente dulce. Que el tono de voz ¿cierto? Sea enérgico cuando corresponde que sea, cuando la situación lo amerite. Porque si yo soy pesada todo el tiempo, voy a lograr un estilo que es autoritario. Si yo soy muy dulce todo el tiempo, también voy a darle la impresión equivocada a los chiquillos de que a lo mejor soy muy relajada. Entonces, ¿qué va a interpretar el niño? Que no hay disciplina. Y va a hacer lo que quiera hacer. Entonces, muy de acuerdo con usted, Marisol. Les quería mostrar, chiquillos, esta imagen final. La comunicación asertiva es sumamente importante por esto, ¿ya? No es, y no me gusta esa expresión, pero no neces... A ver, muchos papás creen que somos una guardería, y en realidad nosotros no somos guardería, pero sí somos, en muchas ocasiones, un refugio para los chiquillos. Y vamos a tener estudiantes con todas estas situaciones y más. Por eso es tan importante que sepamos comunicarnos bien con ellos, porque en estricto rigor, estos niños van a necesitar de nuestro interés para poder abrirse. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, ahí se las dejo para que la piensen y lo reflexionen. La comunicación asertiva es uno de los puntales que tenemos que tener en nuestro trabajo, porque estamos y muchas veces vamos a ser la única persona que se preocupe de los chiquillos. ¿Cómo quedamos hoy día, muchachos? bien, profe. Ahí hay un papelito que falta, que me pasó a mí en mi niñez. Denle nomás. No tiene papá. Por ejemplo, en efecto, José Luis, estoy muy, muy, muy de acuerdo. Así que, para que vean ustedes todas las situaciones que se pueden dar. Chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta con lo que hemos avanzado hoy día? Todo bien, profe. Ya, genial. Entonces, el jueves, ¿cierto? Vamos a seguir viendo esta parte y vamos a avanzar, chiquillos, ya al módulo 7. Ya estamos casi en la parte final, como les explicaba, ¿cierto? La otra vez. Así que estamos bastante, bastante bien. Chiquillos, un gusto verlos, un gusto saludarlos. Espero que tengan un muy buen resto de día y nos vemos si Dios así lo quiere el día jueves. Cuídense harto. Que les vaya bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, Gracias Recuerden, profesora. por la de clase. Chao, ¿Eh? nada. profe. Que lo vaya bien. Chao, chao. Que estén muy bien. Recuerden que la prueba está abierta a los pendientes desde hoy día a las 3:30 hasta mañana hasta las 4. Para los que están pendientes. Chao, muchachos, que les vaya bonito.